Bueno, para mí es realmente un honor poder participar en la presentación de este libro porque de cierta manera es un homenaje a la República aquella que desapareció. Como esta es una tarde en donde hay muchos venezolanos y muchos cubanos, los venezolanos entenderán perfectamente lo que ha sido denigrar durante tanto tiempo a lo que fueron los 40 años de democracia venezolana. De la misma manera, los cubanos tuvimos que padecer el deterioro de la imagen de la República de Cuba. El deterioro es profeso por gobernantes, los actuales gobernantes, que son los gobernantes desde hace 57 años, que se dedicaron a denigrar lo que fue la República Cubana. Y aquí estamos hablando de un funcionario ejemplar, una persona que fue, yo creo que una honra para el Estado cubano. De manera que me pareció una oportunidad magnífica de estar con mi amigo Aurelio Fernández Concheso y participar en la presentación de este libro. Lo que he hecho es, en lugar de dedicarme a elogiar el libro y al autor del libro, cosa que es realmente a veces insoportable en las presentaciones. La gente no puede defenderse de esos elogios y es terrible. Entonces lo que he hecho es unas preguntas para conocer al hombre detrás de ese libro y al hombre que es el hijo del diplomático famoso. Entonces la primera pregunta, Aurelio, ¿por qué publicar este libro? ¿Es un homenaje al padre querido o es un aporte a la cultura y a la historia cubana? Bueno, primero un saludo a todos los presentes y un gran agradecimiento por acompañarnos en este acto. Pero empezando a contestar tus preguntas, Carlos Alberto, es un poco de cada cosa, pero quizás más es el intento de aporte a la cultura de la historia cubana. Porque decía Jorge Ruiz de Santillana que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetir. Y eso no es un comentario ocioso. Es más, ha calado tanto que está escrito en polaco y en inglés en la entrada del bloque 4 de Auschwitz. De manera que es importante conocer la historia y tratar de conocerla desde una perspectiva, valga la redundancia, histórica. Este libro yo lo presenté por primera vez en Caracas en noviembre del año pasado y casualmente lo presenté en el momento que cumplía 60 años de desaparecido mi padre. Él fallece el 11 de noviembre de 1955 y el libro lo presentamos el 5 de noviembre, escasos días de esa fecha, de 2015. Creo que la perspectiva histórica es suficiente como para tener una obra de estas y ponerla en circulación, porque una de las cosas que yo he tratado de hacer en ella es dejar a un lado lo que pudieran ser las pasiones de los últimos 50 años. Porque hubo un momento, hubo una Cuba anterior a lo que es este horrible espacio de medio siglo que ha sufrido el país, pero en un sentido más general. Estos 50 años de segunda mitad del siglo XX que ha sufrido América Latina. Porque a medida que escribía el libro me fui dando cuenta de una cosa, que realmente hay algo que hay que dilucidar, hay una interrogante que está todavía ahí para que los historiadores la escarben, de por qué América Latina, que llegó a ser en la primera mitad del siglo XX prácticamente la región que iba a equipararse con los países desarrollados. No hay que olvidar que Cuba, especialmente Argentina, pero Argentina, Chile, Cuba, Venezuela que empezaba, Colombia, superaban con creces los países mediterráneos europeos, y que no hablar de los países asiáticos. Pero vino la posguerra y los asiáticos, los tigres, nos pasaron como si fueran unas gacelas en vez de unos tigres. Los países mediterráneos se incorporaron a la Unión Europea y también nos pasaron. Y nosotros nos quedamos estancados en una suerte de combinación de populismos desfasados
con comunismo en algunos lugares como Cuba, y hiperinflaciones horribles, momentos de crecimiento pero que pronto se agotaban. Entonces, ¿por qué tuvimos una segunda mitad del siglo XX tan desaventurada? Yo no tengo la respuesta. Lo que planteo es la pregunta y creo que historiadores como tú tienen que buscar esa respuesta. No, yo tampoco tengo la respuesta, pero lo que sí tengo es cada vez más inquietudes. Por ejemplo, acabo de ver una encuesta hecha por Harvard donde se le pregunta a los jóvenes de 18 a 29 años en este país su opinión sobre el capitalismo. El 51% lo rechaza, el 33% se acogen a la fórmula del socialismo, no determinan, no definen qué piensan, a qué se refieren cuando hablan de socialismo. Pero eso evidentemente es la señal de que aquí también las cosas puede que no vayan tan bien en el futuro. De todas maneras, eso lo dejaremos para otro libro más adelante. Yo creo que todos tenemos yo tengo una cierta curiosidad por conocer tu vida y hacerte una pregunta dentro de esa historia. ¿Por qué alguien formado en los Estados Unidos, tú estudiaste en MIT, por qué alguien formado en Estados Unidos termina como empresario en Venezuela y no en este país? Bueno, en parte son vericuetos del destino, ¿no? En parte tiene que ver con que el hecho de que yo estudié en Estados Unidos también fue en un momento en el cual las universidades de La Habana, de Caracas, la Universidad de Bogotá, muchas universidades estaban cerradas en América Latina y la población latinoamericana en Boston, que no en MIT, era muy grande. Había muchos más latinoamericanos estudiando allá en ese entonces de los que hay ahora. Nosotros tenemos en el Club Latino casi 250 personas. ¿En esa época cuando tú estudiabas? Yo fui presidente del Club Latino. ¿Estudiabas ingeniería? Ingeniería, sí. Pero siempre tuve una vocación hacia las cosas públicas también. Yo estudiaba ingeniería mecánica, pero siempre tuve una vocación hacia las cosas públicas y hacia los negocios, por supuesto. Tuve oportunidades de pasar de trabajar como ingeniero a trabajar primero como gerente general y luego como dueño de empresa. Y por eso es que terminé en Venezuela, donde tenía grandes amistades, producto de esa época de la vida en que uno hace las grandes amistades, que es durante su carrera profesional, ¿no? Entonces, eso era casi como una segunda patria, mucho más que andar por Estados Unidos, que un gran continente, pero que no tenía el mismo calor. ¿Llegaste a sentirte en Venezuela, llegaste a sentirte totalmente arraigado en Venezuela, no? Sí, perfectamente. Fíjate que inclusive yo he tenido una vida pública más o menos interesante allá como dirigente empresarial, básicamente, ¿no? No he estado en política. ¿Estuviste al frente de CEDICE también? Sí, de CEDICE, claro, fui presidente de CEDICE. Bueno, soy expresidente de casi todo, en la parte empresarial. Pero yo no tengo mucho acento cubano. Un poco cuando uno empieza a hablar allá y empieza a hablar en televisión y públicamente. Quiero anunciarte que sí lo tienes, pero sí lo tengo. Bueno, eso es porque cuando uno llega a Miami empieza a hablar más cubano. Pero ahora estaba hablando con un amigo venezolano, un gran amigo venezolano y compañero en las luchas empresariales allá, Luis Enrique Boll, que está por allá. Y al hablar con Luis Enrique empiezo a hablar más venezolano. Le va a pasar lo que me ocurrió a mí en una oportunidad que di una conferencia en Panamá y se me acerca una señora de lo más disgustada al final y me dice: usted no habla como Tres Patines, sino como el tremendo juez. Ella había dividido a los cubanos en Tres Patines, que es un personaje cómico, y el tremendo juez, una cosa horrorosa. O sea que no te puedes escapar de eso. Bueno, tu padre fue un funcionario, fue una figura cívica importante en la historia de Cuba. ¿Cómo era en la intimidad de su casa? Mira, era un hombre muy cordial. Recuerda que él falleció cuando nosotros éramos relativamente jóvenes, de manera que esa relación que uno desarrolla con el padre a medida que uno va madurando y que llega a tener una edad ya, una edad mediana de los 40 años, esa parte no la experimentamos. Pero él sí tenía una característica en su casa que proyectaba hacia su acción pública, que él era esencialmente un educador
y era un educador de un enfoque muy liberal, ¿no? Era un hombre cariñoso. Sí, era muy cariñoso, y era un hombre muy liberal. Él era un gran admirador de Faustino Sarmiento y de Juan Bautista Alberdi, de la Constitución, la Constitución Liberal Argentina de 1853, y sobre todo la educación laica y la educación general que impuso Sarmiento, o que logró establecer Sarmiento en Argentina, que fue lo que le dio a Argentina ese despegue económico y social que la llevó a finales del siglo XIX a convertirse en un país del primer mundo. Entonces él, en sus actuaciones como ministro de Educación de 1938 a 1940 primero, y luego del 54 hasta que falleció. ¿Primaba el diplomático o primaba el educador? Mira, yo creo que ambas cosas estaban a la par. Cuando tenía la oportunidad de dedicarse, o cuando las circunstancias lo llevaban a dedicarse a la política del patio, se iba por la parte de la educación. Pero recuerda que él era un penalista, y también estuvo en el Tribunal Supremo de Justicia, escribió libros de derecho penal. De hecho, escribió uno cuando estaba en Alemania, que lo escribió en español y en alemán simultáneamente. O sea que llegó a dominar el alemán para escribir alemán, que es una cosa complicadísima. Bueno, porque es que él había estudiado su doctorado en Derecho Penal en Múnich en los años 20 y había estudiado previamente una especialización en Derecho Romano en la Universidad de Roma. ¿Y ese que escribió un código penal? Sí, una codificación. De hecho, es un libro que tiene que ver con la codificación de un código penal. Mi hijo, que es abogado, podría decirles mejor de qué se trata, porque él encontró ese libro en la Universidad de Tulane cuando estaba sacando un doctorado en Derecho Marítimo. Entonces pareciera que la vocación por el derecho salta una generación, porque yo soy ingeniero, mi padre era abogado, mi hijo es abogado, y mis dos nietos son ingenieros. ¿Y por qué no te inclinaste tú por el derecho y por las letras? Bueno, yo creo que por la misma razón que mis nietos se inclinaron por la ingeniería. Cuando uno ve lo difícil que es la abogacía, uno se va por la ingeniería. Y de repente cuando ve lo difícil que es la matemática, los hijos se dedican al derecho. Debe haber algo de eso. Yo creo que sí. Bueno, para mí hubiera sido imposible dedicarme a la ingeniería por la imposibilidad de aprender matemáticas, pero bueno. Tu madre también fue ministra. ¿Fue ministra por su peso o por su matrimonio? Bueno, fíjate, una combinación de cosas. En el libro se toca poco de lo de la vida de mi madre, pero sí la primera foto que está en el libro tiene bastantes fotos, la primera foto es de mi mamá, pero es de mi mamá en compañía de 3 otras jóvenes estudiantes, pero no están precisamente tomándose el té o preparándose para, como decían en Cuba, un guateque. No, están presas en la cárcel de Guanabacoa, ¿no? Y están ella, Inés Segura Bustamante, que fue después la esposa de Tony Barona. Tony Barona fue primer ministro en Cuba, un personaje muy importante. Y Calixta Guitera. Y Calixta Guitera, la hermana de Antonio Guitera, que fue un líder revolucionario que muchos no recordarán, pero que de esa época, ¿no? Entonces, mi mamá fue una activista política importante, porque hay que recordar que en ese entonces el hecho de que una mujer fuera a la universidad ya de por sí era una cosa rara, ¿no? Y el que fuera activista política más, pero el que fueran esas 3 miembros del directorio estudiantil del 30, que es para los venezolanos el equivalente de la generación del 28 en Venezuela, es el directorio estudiantil del 30, que presidía Carlos Prío Socarrás, y en el que participaban como directores los presidentes de las distintas facultades, entre ellas Eduardo Chivás, que fue un famoso líder cubano que se suicidó en el año 50, estaba también Ramiro Valdés de Auzá, Guitera, si no me equivoco, y estaban mi madre y estas otras 2 señoras, de manera que ella fue muy activa, tan activa que mi padre la conoce defendiéndola en un juicio militar. Yo creo que es interesante que los asistentes conozcan que hay una testigo de esas historias, que la conociste el otro día. Sí, esto es bien impresionante y se lo agradezco a Berti Bustamante, que me invitó ayer
a un almuerzo de la herencia cubana. Ellos estaban haciendo un homenaje a 4 personas. Y una de las personas que homenajean es una señora, Leonor Perti, ¿no? Leonor Ferreira. Leonor Ferreira, que tiene 102 años de edad. La señora se levantó y habló en un podio con la misma claridad que pudiéramos hablar, bueno, con el perdón de darnos ese bombo, ¿no? Carlos Alberto o yo. 102 años de edad. Cuando yo me levanto, que me dieron un derecho de palabra, y yo la felicito, ¿no? Porque es una mujer que había sido revolucionaria en su juventud y tal. Y caramba, doña Leonor, realmente es un honor para mí que usted esté aquí. Dice, no, y yo estuve en Isla de Pino con su mamá. Isla de Pino es una cárcel para los venezolanos que no sepan, pero imagínense eso, historia viviente, ¿no? Una persona que a los 102 años todavía puede hacer el cuento. Tremendo eso. Tremendo. Bueno, te cuento que mi médico va a cumplir 100 años y claro, y yo lo tengo como médico porque si él vive 100 años, yo espero vivir más. Que es Virgilio Beato. Tu padre estuvo muy cerca de Batista. Batista tiene un recorrido muy amplio en la historia de Cuba. Ocupa 25 años de la historia de Cuba y empieza por ser un sargento taquígrafo. Había un biógrafo de él que decía que no sabía cómo elogiarlo y decía a los 20 años dominaba los secretos de la taquigrafía. Como si fuera. Eso es como la búsqueda de un elogio tremendo. Pero bueno, lo cierto es que aquel hombre no tenía ninguna vocación militar porque era taquígrafo, no aprendió a manejar un cañón, sino aprendió a manejar un bolígrafo, no un bolígrafo, porque en esa época no existía un lápiz, era lo que aprendió a manejar. Pero tenía que haber sido muy astuto y muy inteligente porque logró manejar a ese país que es tan complicado como tantos países, logró manejarlo con una sorprendente facilidad. Tu padre lo conoció en los años 30, no procedía de las filas, porque en esa época ni siquiera existía nada que fuera el batistianismo. Batista era una especie de eslabón suelto que se había convertido mágicamente en el jefe de una revolución que él no hizo. ¿Qué opinión le merecía a tu padre? ¿Opinaba de Batista? ¿Tenía algo que decir? Pero fíjate, Carlos Alberto y amigos que están acá, era otra época y precisamente hay que deslindar las épocas. Bueno, primero, ¿de dónde surge la relación entre ellos? Bueno, surge y está en el libro. Ustedes van a tener que comprar el libro porque el libro es muy interesante. Eso es parte del asunto. Defendiendo, él era abogado de un escritorio muy famoso, el escritorio Frei de Andrade, y los abogados de Frei de Andrade defendían pro bono a las estudiantes que estaban presos. Eran juicios militares. Y el taquígrafo del juicio militar era un sargento. Y un día el sargento que estaba tomando las cosas se acerca a mi padre y le dice, doctor Concheso, yo quisiera hablar con usted en su escritorio porque quiero hacerle una consulta. Y él le da una cita allá en el escritorio de Frei de Andrade. Y entonces llega Batista y se le identifica como miembro del ABC. El ABC era un movimiento clandestino en contra de la dictadura de Machado. Era básicamente de clase media, la dirigía un señor que después fue un hombre público muy importante, Joaquín Martínez Sáenz. Y era un movimiento bastante duro, ¿no? Porque hacían atentados y cosas, ¿no? Ponía muchas bombas. Sí, ponía. Y mi padre era abecedario, ¿no? Y Batista se identifica, ellos tenían un código para identificarse y como abecedario. Y entonces le pide que por favor lo ayude porque él quería cultivarse. Él quería aprender un poco más de la historia mundial, de lo que estaba pasando en el mundo, de los movimientos en Alemania, en Estados Unidos, de Roosevelt y tal, todas esas cosas. Y mi padre le empieza a dar libros que leer, o sea, se convierte en una especie de mentor de él, ¿no?
Y ahí empieza la relación de ellos. Pero más allá de eso, yo quiero explicar una cosa. Y esto es algo que, por cierto, haciéndome una entrevista en radio el otro día, Daniel Pedreira lo mencionó, que Daniel Pedreira, quienes no lo conocen, es un joven cubano, historiador que se está especializando en la historia de la Cuba republicana. Tiene un libro que ya sacó y está sacando otro libro, está en eso pues y sacando un PhD en esa especialidad. Que los hombres de ese entonces eran hombres de Estado y eran hombres que servían al país y no necesariamente al gobierno de turno. Y yo tomé eso y efectivamente cuando uno ve algunas de las figuras cubanas durante esos años 30 y previo a los años 30, hombre, mi padre creo yo que era uno de esos, pero hombre como Sánchez Bustamante, del Código Bustamante, Oreste Ferrara, Miguel Ángel de la Campa, hombres así, que eran hombres que realmente eran hombres de Estado. Y eso no era una característica de Cuba nada más, porque en Venezuela hubo una dictadura muy larga, para aquellos cubanos que no saben la historia venezolana tan íntimamente, de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue dictador 27 años. Pero en el gobierno de Juan Vicente Gómez hubo hombres de gran talante, o sea, hubo hombres como Román Cárdenas, que fue el que institucionalizó la hacienda pública venezolana, hombres como Caracciolo Parra Pérez, que fue un gran diplomático, un gran ministro de Relaciones Exteriores inclusive, y más cerca de nuestra época, porque Cuba no tuvo la fortuna de que eso siguiera, hombres como en esta mitad del siglo, el general Rafael Alfonso Rabar, un hombre que era militar, pero era graduado de MIT y que fue el que fundó la Corporación de Guayana, fundó PDVSA, y otro amigo mío, José González Lander, que durante 30 años construyó el metro de Caracas y cambiaban los gobiernos, pero ahí había una institucionalidad. Entonces, Batista era muy cuidadoso de eso. Y yo creo que los hombres de ese entonces cuidaban de tener hombres de Estado alrededor del gobierno. O sea, los gabinetes eran unos lujos de hombres preparados. Cuando él era el hombre fuerte en Cuba en la época de 36 al 40, él estaba al frente de las Fuerzas Armadas y había un presidente nominal que era Laredo Bru, que era un hombre de carácter que venía de la guerra de independencia, qué sé yo. Él elige a tu padre como... No, Laredo, bueno, fíjate, mi padre, el primer cargo que tiene público es subpentarca de justicia, pero eso dura como una semana cuando cae Machado, ¿no? Él regresa del exilio y inmediatamente... ¿Tu padre estaba exilado en esa época? No, él se tuvo que exilar cuando hubo un atentado a un senador machadista y Machado Vázquez sacó Bello. la tropa, Vázquez Bello, y Machado sacó la tropa y asesinaron en sus casas a los dos hermanos Vázquez Bello. Y entonces, por motivos de envenenamiento de plomo, mi papá y otros abogados se asilaron, o mi papá huyó para Tampa, pues. Y entonces estuvo en Tampa hasta que cayó el dictador, como 9 meses, un año. Pero empezando el 34, él le pide al presidente, al Mendieta, que era el presidente en el momento, que lo nombre embajador en... bueno, yo no sé si le pide o le pidieron que fuera. El caso es que va como embajador a Alemania. En 1934. ¿Ya él hablaba los 5 idiomas que habló? Sí, ya hablaba los 5 idiomas. De hecho, el alemán lo aprendió en los años 20, ¿no? Y saltando un poco, un detalle interesante. Cuando él tiene su entrevista con Stalin, que fue una entrevista que duró casi una hora, ¿no? Y en que Stalin lo regañaba, bueno, regañaba a Roosevelt, porque cómo era posible que Argentina no hubiera declarado la guerra al eje. Y entonces mi padre teniendo que explicarle a Stalin que Roosevelt no tenía el mismo grado de influencia en sus satélites que el que tenía Stalin, ¿no? Porque Stalin tenía otros mecanismos para convencer a la gente, ¿no? La conversación era básicamente en alemán, es decir, el traductor lo que sabía era alemán y ruso. ¿Conoció a Stalin? ¿Conoció a Hitler? Conoció a Hitler, claro. ¿Conoció a Roosevelt? Bueno, y fue embajador en Washington. Churchill. Fue embajador en Washington todos los años de la guerra, ¿no? Y conoció a Churchill, fue acreditado ante Churchill cuando la coronación de la reina, y después, cuando en el 52 regresa a Washington, embajador de nuevo, ante Dwight Eisenhower. De manera que él fue el único diplomático latinoamericano
que estuvo acreditado ante esas figuras de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo al comandante en jefe de las Fuerzas Aliadas. Tú decías una cosa interesante de la incapacidad o el hecho de que los Estados Unidos no tenían ese control sobre los países latinoamericanos. Lo cierto es que la diplomacia cubana, pese a la dependencia que Cuba tenía de los Estados Unidos, el 80% de las exportaciones cubanas eran a los Estados Unidos, el 82% de todas las divisas que entraban en Cuba eran dólares americanos, lógicamente por las exportaciones de azúcar que estaban muy protegidas por los norteamericanos. Y sin embargo, la diplomacia cubana tenía una cierta independencia. Por ejemplo, tengo entendido que el gobierno cubano, la diplomacia cubana se opuso, cuando se constituyeron las Naciones Unidas, se opuso a que Estados Unidos tuviera el derecho al veto que luego... Sí, bueno, eso fue ya, en ese momento ya mi padre no era embajador, sino era Guillermo Belt. Era Guillermo Belt. Del cual, por cierto, está escribiendo el libro Pedreira ahora. Pero sí, había esa independencia. Claro, la política cubana de exterior estaba condicionada, como tú dices, con la colocación del principal producto de exportación. Y venderle a Estados Unidos era un tiro al piso, porque Estados Unidos protegía a sus productores ineficientes de la Florida y de Luisiana con un precio del azúcar mucho mayor que el precio mundial. Entonces todo el mundo, la estrategia era tratar de vender. Eso es como decir que Venezuela tuviera un precio del petróleo de $100 el barril si lo vendía aquí y $40 el barril si lo vendía en otro lado. Entonces toda la estrategia era alrededor de eso. La estrategia de la preguerra, no sé los intríngulis, pero sí sé los resultados. Mi padre llega en el 41 a Washington. Washington no está en guerra todavía. De hecho, la gente dice que había empezado la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, pero eso no es verdad. Lo que empezó fue la guerra europea. Y había dos guerras, o había otras por ahí, pero las dos principales. Una guerra asiática, que era la de los japoneses en Manchuria contra China. Y la guerra europea del eje contra los aliados europeos. Se vuelve una guerra mundial el día que los japoneses atacan Pearl Harbor, porque eso es lo que empuja a Estados Unidos a entrar. Hasta ese momento, como ustedes saben, había una gran resistencia, los America Firsters y una serie de gente del Partido Republicano que no quería saber nada con esa guerra. Y Roosevelt tratando de hacer todo lo posible por entrar en la guerra. Pues en ese momento, y esto está reseñado en el libro, pero yo realmente, esta es una de las cosas que quiero hacer más investigación. Y en un momento le explico por qué. Esto sucede el 7 de diciembre. Y entre diciembre y febrero de 1942, los acontecimientos van muy rápido. Hay una conferencia en Washington, que es la conferencia militar Acadia, donde ahí planifican la guerra en Europa, los americanos y los ingleses. Pero a la vez Roosevelt busca aliados para la guerra y busca que se firme una declaración que se llama la Declaración de las Naciones Unidas contra el Eje. Ese no es el embrión de las Naciones Unidas, o si se quiere es el embrión, pero no es la iniciativa de 1944 de formar formalmente las Naciones Unidas como sustituto de la Liga de las Naciones. No, eso era un intento de que la gente firmara. Y en el primer momento de América Latina solamente firman Cuba y República Dominicana y los países de Centroamérica. Ese documento se firma el 25 de enero de 1942. Firman los gobiernos europeos en el exilio y los gobiernos del Commonwealth y Cuba y estos países latinoamericanos. Pero mi padre se ve que estaba haciendo su diplomacia porque enseguida hay una conferencia de cancilleres en Río y los países que se quería enganchar eran por lo menos Brasil y México, ¿no? Y mi padre va, ahí hay una foto en el libro, en esta segunda edición, de él con el canciller mexicano y el embajador colombiano en este caso, pero van a Río y el discurso de clausura de esa conferencia lo da mi papá, a pesar de que él no era ministro de Relaciones Exteriores,
pero estaba como ministro de Relaciones Exteriores en funciones. Al regreso de esa conferencia firman Brasil y México. Y después hay un intento de que los otros países firmen. Colombia firma casi inmediatamente. Venezuela se hace medio los locos, el gobierno de Medina, y viene firmando a principios del 44. Y los argentinos, resistidos a firmar, porque el ejército argentino y el chileno eran básicamente prusianos. Tenían muchos Pro-alemanes. ¿eh? Pro-alemanes. Problemas eran problemas. Pues bien, la labor de Cuba en lograr esa unificación progresiva de América Latina le valió una cosa, que Estados Unidos se comprometió a comprar el 100% de la zafra cubana mientras durara la Segunda Guerra Mundial. Pero a un precio muy especial. Al precio que pactaban el gobierno cubano con el gobierno americano para no afectar a los productores americanos. O sea, con un sobreprecio bastante jugoso para Cuba. Hay una cosa que a lo mejor Pedreira es el que la sabe, este joven que tú has mencionado, pero no sé si tú le escuchaste alguna vez a tu padre por qué Cuba es el único país de América que vota en contra de la creación del Estado de Israel. No, eso sí no lo sé. Nunca Como lo te oíste digo, nada. no, porque realmente eso fue ya en el gobierno de Grau 48. San Martín. El gobierno de Grau. Bueno, ¿es el gobierno de Grau o de Carlos Primo? No, Carlos, era Carlos Grau. Sí. Y era Guillermo Belt, creo. Bueno, eso habría que preguntarle, quizás Pedreira lo sepa, pero yo no tengo... Nunca le respuesta. escuchaste eso, ¿no? No, pero seguro que tuvo algo que ver con la cuota azucarera. Yo no sé porque Estados Unidos se empeñó. Estados Unidos era partícipe es decir, Estados Unidos respaldó la creación del Estado de Israel. Todos los países latinoamericanos lo respaldaron. Guatemala fue importantísima en la creación del Estado de Israel, y Cuba se comportó de una manera muy extraña, que yo no sé qué pasó ahí. Realmente no sé. He eso sí no te lo puedo escuchado decir. todas las versiones, desde sobornos hasta convicciones políticas, no sé. Bueno, tu padre fue un diplomático muy importante en los años de la guerra y la posguerra, aunque no fueron. ¿Cuál es el mejor aporte de tu padre a su país? El aporte más importante de tu padre a su país. Yo diría que de todos sus aportes, el más importante es la reforma educacional. Y el libro tiene unas características que yo ¿En qué consistió la reforma? ¿Tú lo sabes? Bueno, sí, te puedo decir a grandes rasgos, pero es importante que se la lean porque está en el libro. O sea, el libro... O sea que es importante que compren el libro. Sí. No, porque en realidad la mitad del libro, del libro documentos. es lo que yo escribí, y la mitad son documentos, muchos de los cuales ya no se consiguen. Y por supuesto no se consiguen en Cuba porque el castrismo se ha ocupado de tratar de borrar la historia anterior, así como el chavismo está tratando de hacer eso en Venezuela, ¿no? Pero ahí están, ese discurso que yo mencioné de 1942, estoy seguro que ya no se consigue en ninguna parte. Está un discurso de él del 38 a la libertad por la cultura, donde él esboza su reforma educacional, y después está otro que es el más extenso, que es la reforma que él retoma en 1955, de la cual lamentablemente no pudo terminarla, ni tampoco, bueno, mi mamá terminó una parte, pero ella renunció bastante rápido después de que la nombraron y fue un año ministro. Pero la esencia de la reforma es una reforma liberal, cosa que estoy seguro que a ti te va a gustar mucho, ¿no? Porque él creía mucho en el sistema de educación de los países nórdicos, ¿verdad? Y él era un gran enemigo de esa educación de memorizar las cosas. Él siempre, y por eso es que yo terminé estudiando en una escuela, un bachillerato laico en Estados Unidos y en una universidad laica, obviamente, como es MIT. Pero él creía mucho en ese tipo de educación, que el muchacho pensara y fuera formando sus propias conclusiones de la cosa. Y repito, un gran admirador de Faustino Sarmiento, ¿no? También creía mucho en que la educación era necesario
difundirla, no una educación de élites, sino una educación para todos, ¿no? Y uno de los problemas que había en Cuba, en el año 54, cuando él toma de nuevo el Ministerio de Educación, es que en la provincia y sobre todo en los lugares alejados del campo, no había buenos bachilleratos. Entonces él emprende un programa de educación media, tratando de llenar al país de educación media en los lugares más distantes. De crear institutos. De crear institutos en los lugares más alejados. De hecho, cuando la muerte lo sorprende, él estaba en una visita de Estado a una escuela de la UNESCO en un lugar en México que se llama Pátzcuaro, que no es propiamente de los lugares más, no es una metrópoli, es los lugares más apartados, porque México tenía un programa con las Naciones Unidas de llevar educación secundaria a los lugares más recónditos. De manera que yo diría que la contribución más importante de él, básicamente, fue su contribución en educación, y por supuesto la diplomática fue muy importante, pero eso, como tú bien dices, no dependía tanto de él, lo otro sí fue creación suya. Yo veo que tu nieta te presentó y te presentó muy bien. Es una familia cubano-venezolana o venezolano-cubana. ¿Cómo ha encajado ese, tú y tu esposa, que tu esposa también es cubana, cómo encajaron en Venezuela y cómo funcionó esa articulación cubano-venezolana? ¿Nunca se sintieron extranjeros en esa tierra? En verdad que no, nunca. Porque yo debo decir que Venezuela siempre ha sido un país de inmigrantes y los acoge a su seno, y todos los venezolanos vienen de algún lado. Y Venezuela fue, durante buena parte del siglo XX, una vez que recuperó su democracia, bueno, primero recibió cubanos, claro, no tanto como Florida, ¿no? Pero hay una colonia cubana muy amplia en Venezuela. Aquí hay algunos de mis amigos que hicieron toda su vida allá en Venezuela y nunca nos sentimos que estábamos en un lugar distinto a nuestra propia patria, porque el venezolano en ese sentido es muy, muy amplio, amén de que hay muchos inmigrantes. En todo pueblo de Venezuela hay una Plaza Bolívar, una Casa Sindical de Acción Democrática y un club ítalo-venezolano. O sea, eso tiene que ser en todas partes, ¿no? Y tú ves por los apellidos venezolanos, son todos, o sea que hay muchos venezolanos españoles, venezolanos portugueses, venezolanos italianos, venezolanos cubanos. De manera que siempre nos sentimos en nuestra propia tierra. Y los nietos encajaron, y los hijos, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, es que los hijos prácticamente nacieron allá, porque el hijo mayor sale de Cuba a 1 año de edad. Entonces no se acuerda mucho de aquello. Y nuestra hija nació acá en Estados Unidos. Cuando cae el gobierno de Batista, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu madre? Porque tu padre ha muerto y tú no estás bueno, mi madre tiene que salir inmediatamente, porque esta gente, con todo el que había tenido algo que ver con el gobierno de Batista, fueron inclementes. Inclemencia que después se extendió a toda la población, ¿no? Porque empezó con ellos y obviamente yo era muy joven, a mí como tal no me señalaban, pero fuimos de los primeros que empezaron a quitarle las cosas y tal. Pero estar en ese selecto grupo de los primeros que te quitan las cosas, allá no demoró mucho, ¿no? Porque al 1 año y medio le habían quitado todo 18 meses se cerró el cuadro. Se cerró el cuadro. Cosa distinta a lo que ha pasado con el chavismo, obviamente. El chavismo es otra cosa. Yo, desde que llegó Chávez al poder, no había una reunión en que se hiciera análisis político en donde lo primero que me preguntaba no era, esto es como lo de Cuba. Y yo le decía, mire, cuando ustedes vean un decreto como este que está aquí, que se hizo creo que fue en octubre. Octubre del 60. En octubre del 60. Cuando ustedes vean un decreto aquí, que se raspen a la ferretería tuya, al hospital, entonces es que hemos llegado a eso. Esto es otra cosa. No estoy diciendo que es mejor, es peor, pero es un desastre. Y ha llevado a un desastre total. Pero no es exactamente lo mismo. Si bien el anillo de seguridad de Chávez siempre fue el G2 cubano. Sobre todo después de abril. Sí, después de lo de... Ahí se convirtió. Una observación. Cuba, el Estado cubano era un Estado
sin empresas, era un Estado sin recursos. El Estado venezolano era un Estado muy rico y lo que Chávez tenía que hacer era apoderarse, que fue lo que hizo, del petróleo y de PDVSA y convertir a PDVSA en su caja chica. Claro, en su caja chica. Y eso tenía mucho más sentido que dedicarse a expropiar la ferretería del señor fulano de tal. Es decir, era mucho mejor desde el punto de vista político apoderarse de PDVSA y agarrar el 80% de todas las operaciones económicas del país. Y eso explica, yo me imagino que incluso el Consejo Cubano habrá sido ese. Céntrense en PDVSA y en los recursos petroleros y olvídense de lo demás. Ahora, eventualmente, eso ni siquiera eso será verdad, se acabarán con todo. Bueno, me gustaría, Aurelio, que tú dijeras ahora lo que tú quieras decir, más allá de las preguntas. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecimiento, ¿no? Que creo que es importante y no hemos dicho nada. Y ya ella fue mencionada por su nieta, pero en el primer lugar tengo que hablar de mi esposa, Josefina, quien a fuerza de oír mis anécdotas fue la que me impulsó como punto de partida de esta historia que siempre me insistió que debería ser contada, ¿no? Y además se abocó a la ingrata tarea de revisar no solo los primeros borradores, sino después el libro y las pruebas y tal, y me ayudó siempre con sus sabios consejos. Lo segundo es a mi hermana María Teresa, sin cuya cuidadosa custodia, por décadas de escritos y documentos y fotos de la vida pública de nuestro padre, esta obra no sería completa. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 3. Nuestro hermano menor falleció hace 3 años. A mi editor Roger Michelena de FB Libros y su equipo, en especial su diseñador gráfico Mariano Rosas, que logró hacer con la portada eso que ustedes ven ahí y de lo cual quiero hacer un comentario luego, y a su ahora embajadora en los Estados Unidos, Gisela Nones, que está aquí en el público. A mi nieta Mabe, por supuesto, que con su hábil y profesional equipo de comunicaciones corporativas hizo posible este evento y la promoción del diplomático. Y a ti, mi amigo Carlos Alberto, por hacerme el honor de presentar esta obra. Y a todos ellos y a ustedes, mis amigos, por acompañarme en este momento tan trascendente. Para mí, muchas gracias, 1000 veces gracias. Pero, antes de despedirlo, no quiero que nos levantemos de acá, aunque está en la contrasolapa del libro. Quiero hacer la explicación porque quienes luego estén viendo este programa a lo mejor no tienen acceso al libro. Mucha gente me preguntó en Caracas cuando presentamos el libro si mi papá era general, ¿no? Si él venía de las Fuerzas Armadas. Y en verdad uno ve ese traje y uno diría, caramba, hasta tiene 2 estrellas, ¿no? Entonces podrían pensar que efectivamente venía de las Fuerzas Castrenses. Pero no es el caso, no, era un hombre cívico por todo el cañón. No tiene nada de malo ser general, pero ese es el traje de gala de los embajadores desde 1805, desde la época napoleónica hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, esos trajes por el lado del Foreign Office inglés y simultáneamente en ese mismo momento el gobierno napoleónico decidieron hacerlo porque en el siglo XVIII los embajadores eran marqueses y eran individuos que tenían un vestuario muy costoso y muy floreado y se costeaban sus propias representaciones, pero el servicio diplomático, el servicio exterior profesional, era de gente que eran profesionales, que no tenían esos inmensos bienes de fortuna. Entonces el equivalente del frac en los embajadores era ese traje, que era con bordado de oro, ¿no? Y que, repito, duró hasta mediados del siglo XX, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, pero todavía hay países que lo utilizan en las cosas de gala. Los suecos, por alguna razón, todavía utilizan eso, y en el Vaticano también hay países que los embajadores del Vaticano, los asignados al Vaticano, tienen que ponerse ese traje.
De manera que con esa nota, entonces... Pero de todas maneras me gustaría saber, porque hay una especie de ritual de que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o tirar algo, lo que sea. A ver. Ante las coronas. Ajá, Ante los todavía reyes. los hacen, sí. La casaca rameada que se llamaba, ¿no? Yo quiero aclarar que yo creo que la nacionalización del petróleo venezolano ocurre antes del chavismo. Sí. Hay que aclararlo bien porque eso es No, ¿La qué? yo sé que ocurre en época de Carlos Andrés Pérez. Lo que pasa es que apoderarse de PDVSA es posterior ya de Chávez, ¿no? Sí, sí. Claro, yo No, sé, pero se lo que dice apoderan. Carlos Alberto es que le ponen la mano porque PDVSA, cuando la nacionaliza Carlos Andrés Pérez, ellos, o sea, los políticos civiles, ¿no?, se cuidaron de tratar de mantenerla alejada de la política. Y en consecuencia nombraron a un hombre impecable, que fue el general Rafael Alfonso Rabar, que fue el primer presidente durante 9 años. Y después, poco a poco, la cosa fue cambiando, pero existía todavía la meritocracia. Y la Y independencia Chávez de- acaba con la meritocracia y la independencia, como por cierto, parece que está siendo el príncipe saudí, de 30 años, que dice que va a reformar el gobierno saudí. No le pierdan vista a eso porque es interesante lo que acaba de suceder en Doha, que él desautorizó al ministro de petróleo saudí de unas decisiones que estaba tomando por primera vez en 50 años que desautorizan a un ministro. Eso va a ser importante. ¿Alguna otra observación o pregunta? ¿O ya van directo a comprar el libro? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia.